Buenos días, mi nombre es Joaquín López y soy de la empresa SRM, Soluciones de Recaudación Municipal, y consultor de la empresa Etensis, que es partner en software de gestión de tributos locales para la administración pública. Quiero daros las gracias por estar ahí en esta presentación acerca de la gestión, recaudación e inspección de ingresos para las administraciones locales. Dentro de esta presentación lo hemos distribuido en varios puntos y queremos empezar en cómo organizar la gestión de ingresos en un ayuntamiento. Consideramos que 10 de los puntos clave para asumir o gestionar la gestión tributaria en un municipio son los siguientes. En el punto número 1, disponer de un software de gestión tributaria. Es indispensable que se tenga un software que nos permita gestionar todo tipo de ingresos, ya sean autoliquidaciones, liquidaciones, precios públicos, etc. Cualquier tipo de ingreso que gestione una administración pública, es indispensable tener un software para poder controlar, gestionar y sobre todo optimizar todos esos recursos. El disponer también de una herramienta para poder hacer pagos las 24 horas del día, los 365 días del año. Segundo, importantísimo tener un convenio con entidades bancarias para la gestión de los cuadernos 60 y 19. La apertura de las cuentas restringidas de recaudación son indispensables para tener una gestión medianamente automatizada. En la gestión del cuaderno 60 lo que nos va a permitir es que todos los ingresos que se hacen estén normalizados en un fichero informático que nos lo enviaría o descargaríamos por las entidades bancarias, y eso nos permitiría tener un control de todo tipo de ingreso y detallado por aplicaciones presupuestarias de ingreso. Asimismo, también un cuaderno 19 que nos permita también gestionar las domiciliaciones. Es importante, lo normal es que las entidades locales tengan cuentas ya para un 19, que son unas cuentas ordinarias. Las 60 son más complicadas, pero de todas maneras son indispensables para este tipo de tratamiento. El cuaderno 60 también nos va a proporcionar una vía de entrada de domiciliaciones. El punto número 3 importante son los puntos de atención al contribuyente. Tenemos, como en prácticamente la mayoría de las entidades locales, una atención presencial. Debe de disponer de una atención al público y canalizar los distintos problemas que pueden tener los ciudadanos con un asesoramiento profesional. Es decir, pues un asesoramiento en materia catastral, en materia de gestión de vehículos, de IAE, de tasas. Y es la primera línea que tenemos para atender a los ciudadanos, la atención presencial. La atención vía web, pues disponer de un FAQ para el Frequent Asked Questions, de preguntas frecuentes que suelen existir, y después también, y por qué no, disponer de mecanismos como Skype, que nos permiten también hacer una atención vía web, vía nuevas tecnologías con los ciudadanos. Sobre todo en zonas de rural o segundas residencias en las que no le es tan sencillo acceder a la administración local de una forma física. Atención con cita previa. También es interesante que ciertos trámites se gestionen a través de una cita previa, bien sean en materia catastral, en materia de tasas, en materia de transmisiones de propiedades, como pueden ser las herencias, donaciones, aportaciones, etc. Son, creemos, los tres puntos de atención a los ciudadanos que debería tener una administración local que quiera gestionar sus propios ingresos. En el punto cuarto es la asistencia catastral. La asistencia catastral es la pieza, consideramos, clave en un sistema de gestión tributario. Si una entidad local tiene una base catastral buena, el resultado en distintas otras áreas económicas se va a ver reflejado. Si no dispone la entidad local de una experiencia o un conocimiento en materia catastral, sí se puede contratar una asistencia especializada en este segmento
y que permita tramitación de altas, pues segregaciones, cambios de titularidad, recursos, una asistencia que pueden realizar dependiendo del tamaño de la entidad local, pues un día al mes, cada 2 meses, en función de la demanda que se tenga. Bajo nuestra experiencia es un sistema muy demandado, sobre todo en discrepancias físicas, jurídicas, etc. Y consideramos que es una de las bases importantes de realizar una gestión económica correcta. Sistema de impresión y de ensobramiento. Básicamente se trata de disponer un sistema ágil de impresión de documentos. Lo normal es que se utilice pues, una fotocopiadora y para los ensobramientos hay máquinas para el ensobrado que realizan todo este proceso de ensobramiento y cerrado de una forma automática. ¿Para qué? Pues sobre todo para el envío de los recibos no domiciliados, pero también del envío de recibos domiciliados, como puede ser en el caso del agua y cualquier tipo de documento que consideramos que estamos informando de manera detallada a los ciudadanos. El caso más claro es el recibo del agua. En los demás, incluso con detalles del cuaderno 19, se puede ver medianamente aceptable, pero en casos de si se quiere gestionar agua, es una de las vías más claras que existen. Existen sistemas completamente automatizados para esto. Sistema de gestión de expedientes. Creemos que prácticamente el 100% de las entidades locales tienen un sistema de gestión de expedientes, cosa que hace unos años no existía. Ese sistema de gestión de expedientes puesto a disposición a través de un servicio web, lo que nos va a proporcionar es una vía de entrada normalizado de la documentación y de poder hacer trámites o de informar de trámites a los ciudadanos, como puede ser una alteración jurídica de una tasa, solicitud de información, etc. Y es una vía clave que consideramos que hoy en día pues, lo tienen cubierto la mayoría de los ayuntamientos. Nuestro sistema de gestión ETENSIS es compatible con estos sistemas de gestión de expedientes, lo que facilitaría todos los trámites y agilizaría mucho trabajo dentro de ese aspecto. Calendario del contribuyente. Un ayuntamiento o una entidad local que quiera gestionar de forma correcta sus tasas e impuestos debe mantener un calendario del contribuyente. De hecho, las entidades locales que realizan la gestión tributaria de forma autónoma ya deben de disponer de un calendario del contribuyente ágil que permita desde principios de año, desde febrero o marzo, ya poder sacar los recibos de vehículos, a continuación sobre junio o incluso antes sacar el IBI y el IAI sobre septiembre. Eso permitiría tener más recurso económico a las entidades locales y no depender de financiación de pólizas ni de adelantos, ya que desde muy poco, o sea, adelantar los periodos de cobro lo más posible a enero permitiría tener mayor recurso económico y mayor autonomía dentro de este aspecto. Además también de informar a los ciudadanos de cuándo son los periodos de cobro, cuándo van a ser las fechas de cargo en cuenta de los distintos conceptos. Otro punto clave que consideramos, el número 8, es la depuración e inspección de censos. De ahí el hincapié que hacíamos en la base catastral. Nosotros, dentro de nuestros sistemas de gestión de ETENSIS, hace una serie de depuración de datos y de inspección semiautomatizada basándonos en esta información catastral. Hoy con una buena base catastral podemos ver la fotografía de los inmuebles, los metros, ortofotos aéreas y tenemos una base de información que desde un despacho, desde una oficina, podemos saber la realidad de un contribuyente en gran medida. Y si lo podemos incluso asociar con los distintos censos, a través de su referencia catastral, pues podemos encontrar omisiones, se pueden también encontrar cambios de titularidad
no declarados, se pueden encontrar pues, transmisiones mortis causa que no se han declarado, etc. Nos proporciona una base de información muy potente y muy interesante. El tener los censos depurados depende, uno, en el catastro es competencia catastral de la Gerencia Territorial de Catastro su información. En tema de vehículos es la Dirección General de Tráfico, pero en el tema de las tasas es competencia municipal. De esa medida tenemos que tener un censo lo más depurado posible, con los titulares reales y con los datos del objeto tributario lo más reales posibles. Por eso hacemos hincapié en una depuración e inspección. También queremos hacer constar que una vez tenido depurados los censos, con las aplicaciones de Tensis es muy sencillo mantenerlos durante los años, porque hace una serie de informes y de procesos que nos permite tener todos los años una depuración de los datos sin que se nos desfasen ni se vuelvan obsoletos. Definición de funciones. Cuando una entidad local quiere asumir su gestión económica, debe de definir sus funciones, también está claro, en función del tamaño de dicha entidad. No es lo mismo un ayuntamiento de 20, 30, 50.000 que uno de 2.000. Lo que sí tiene que tener claro son las funciones que van a representar cada uno de sus empleados. Si necesita uno una asistencia técnica para realizar determinados puntos, como hablábamos antes de la gestión catastral, o incluso una asistencia técnica para hacer una depuración de datos, o una asistencia pues, para atender determinadas cuestiones durante X días al mes. Existe un abanico de posibilidades sin entrar en lo que es una privatización. Una asistencia técnica es un apoyo puntual, como el que puede presentar, por ejemplo, una gestoría en una empresa. Pues lo mismo debemos de tener en cuenta en una definición de funciones. No hace falta tener unos recursos humanos tan extensos para hacer una gestión económica buena e independiente. Recaudación ejecutiva, el punto número 10. La recaudación ejecutiva es nuestro salvoconducto y nuestra garantía de que una gestión económica cumpla con los propósitos económicos. Nosotros recomendamos 100% en la delegación, sí o sí, de la recaudación ejecutiva. Consideramos que las dos vías, por ejemplo, que existen en Galicia para la recaudación ejecutiva son excelentes. Por una parte, cuando hacemos una implantación en Galicia recomendamos la recaudación ejecutiva en la TRIGA, la agencia tributaria de la Xunta de Galicia. Nuestros sistemas de Tensis son compatibles con dicha gestión, envían los datos, envían las providencias de aprobio por web service y hace todas las gestiones. Asimismo, también la TRIGA comunica y podemos descargar también nosotros de forma voluntaria los ingresos en cualquier momento. Puedes descargar los ingresos que se han hecho ayer, por fechas, etc. Y tienes una información muy sólida y muy actual. Asimismo, también se pueden comunicar pues, bajas y cualquier otro tipo de proceso de forma telemática con la aplicación que tiene la TRIGA. La liquidación también es bastante ajustada en tiempos, lo hace en un periodo muy reducido y consideramos que la gestión que hacen es tremendamente efectiva. Por otro lado, también manejan unas bases de datos de direcciones y de datos que pueden complementar carencias que se envían también a través de las entidades locales, con lo cual hacen un complemento perfecto que garantizan todo el proceso de gestión económica de una entidad local. Existe otra alternativa también que son las diputaciones provinciales. Como sabemos, la Xunta a través de la TRIGA tiene una competencia para hacer acciones a nivel autonómico. Un embargo de cuentas sería directamente autonómico. Las 4 diputaciones tienen un ámbito de actuación provincial en primera instancia. Y por otra parte, también los datos que manejan de direcciones son los que aporta la propia entidad local. Vemos la diferencia, que la TRIGA usa sus propias bases de datos de direcciones. Las diputaciones utilizarían las direcciones que se envían a través de las entidades locales.
Por lo tanto, si tenemos unos datos medianamente fiables, el resultado no va a ser tan óptimo como el que va a tener la triga. Por otro lado, existen también más dificultades, aunque se están poniendo al día, eso hay que decirlo, en el intercambio de datos con las entidades locales. Nuestros sistemas envían de una forma normalizada los datos y a veces pues existen algún tipo de problemas, sobre todo no tener una normativa como sí tiene la triga de entrada y salida de información. Pero en todo caso sí se está avanzando mucho en ese aspecto dentro de las diputaciones y lo que hace es que el flujo de trabajo y de información sea más correcto y más óptimo. Queremos seguir avanzando con los requisitos y software para la gestión tributaria, los requisitos que hay que tener para un software de gestión tributaria. Nosotros en Etensis tenemos la solución GTB de gestión tributaria y tenemos 3 módulos principales, que son el ITIL, el Basic y el Premium. El ITIL serviría para cualquier tipo de entidad local. Son entidades que tienen todo, absolutamente todo, delegado en diputaciones provinciales o en alguna empresa, pero siempre quedan ingresos que no son los grandes, como puede ser el IBI, los vehículos y el IAE, e incluso las tasas. Existen pues infinidad de pequeños ingresos distribuidos, como puede ser el impuesto de construcciones, la autoliquidación de vehículos, ayuda en el hogar, mercado, venta ambulante, etc. Tienes cementerios, existe una cantidad de certificaciones y de ingresos que son muy pequeños, pero que sí existen disparidad de ellos en función de la entidad local. Esta aplicación serviría perfectamente para ese tipo de gestión. Lo que haría es tener una optimización de todos los contribuyentes, saber qué debe cada contribuyente y en el caso de que no liquide o de que no pague, sí tener una vía normalizada para el envío de esa información a las diputaciones o a la triga para que hagan su recaudación en vía ejecutiva. Si no se hace, pues realmente esos derechos quedan en estado pendiente y no avanzan, o avanzan de un modo más precario enviando a las diputaciones las liquidaciones en papel o en un documento ofimático. Es una solución que sirve desde el ayuntamiento con 10 habitantes a un ayuntamiento con 100.000. La versión Basic utilizaría los mismos recursos que la Little, pero añadiendo la gestión de todo tipo de tasas, precios públicos e incluso recibos periódicos. Cualquier tipo de censo, independientemente de su característica, serviría para la gestión con Basic. Y con Premium incluiríamos el paquete completo, es decir, todo tipo de ingreso de IBI, de IAE, de vehículos, como hablábamos antes, y sobre todo normalizado. Nosotros, dentro de nuestra misión, cuando presentamos los requisitos y el software para una gestión tributaria, siempre proveemos una solución escalable. Es decir, que solucione cualquier necesidad que tengan una entidad local. Bien existen necesidades comunes, pero bien existen también de que cada entidad local tiene su casuística. Entonces es una solución escalable y nos permite también ofrecer soluciones específicas para cada entidad local. Dentro de los tipos de implantación de un software de gestión tributaria, como estábamos hablando, la implantación que hacemos pues es la siguiente. Primero, hacemos dentro de un estudio del área informática, un estudio de los datos existentes, un análisis e importación de esos datos, una implantación de la base de datos y una implantación en los equipos. Esto es todo lo referente al módulo de área informática. Área de gestión, asesoramiento en la apertura de cuentas restringidas de recaudación, o sea, el cuaderno 60, y lo normal es que ya tenga un cuaderno 19. Convenio de recaudación ejecutiva con la triga o con la comunidad autónoma o con una diputación o con una empresa, si es el caso que quieran gestionarlo de esa manera. Aplicaciones y conceptos a implantar.
cogemos todas las aplicaciones presupuestarias de ingreso y las introducimos. Configuración de usuarios y de los grupos. Pues se define todos los usuarios y el acceso que van a tener y a qué van a tener dentro de la aplicación. Podemos tener áreas de urbanismo que hagan solamente impuestos sobre construcciones y la liquidación de la tasa y solo tener acceso a esa aplicación de ingreso determinada. O bien podemos tener pues, accesos a la policía para meter multas o para meter liquidaciones de enganches, etc. Podemos definir la aplicación según los usuarios y los grupos. Formación. Formamos a los usuarios en función de la tarea y área que les corresponde. Entregamos un manual y contenido didáctico y también formación vía online. Indicamos dentro de la formación los casos que hay que hacer en caso de una incidencia, que ya puede ser evolutiva, perfectiva, correctiva y sobre todo asistencia en caso de dudas, etc. Calidad, que es el apartado cuarto. Una vez se realiza la puesta en marcha del sistema, se realizan unas verificaciones y control de los procesos para que lo que estamos gestionando sea realmente y tenga todas las vías de calidad que le exigimos a un programa de gestión tributaria. El resultado que obtenemos con la implantación es a un ahorro económico y un mejor servicio cara al contribuyente. Dentro de las preguntas que podemos hacer por qué escoger GTB, gestión tributaria, es porque nuestras aplicaciones son integrales, abarcan desde lo más pequeño hasta lo más grande, ofrecemos una solución acorde a cada entidad local, estamos con nuestros clientes antes, durante y después de cada implantación. Nuestros sistemas son fiables y generan un nivel de incidencias muy reducido. Es una solución fácil y que funciona al 100% en muy poco tiempo. Dentro de nuestra filosofía está el no parar de innovar y de ofrecer avances tecnológicos. Es un sistema asequible para todas las administraciones locales a nivel económico. Se encuentra enfocado a solucionar problemas reales y nuestra premisa principal es trabajar bajo sencillez y sobre todo escuchando a nuestros clientes, escuchando sus opiniones y evolucionando con ellos. Eso es uno de nuestros pilares también base, ¿no?, que tenemos. Hablábamos antes de los tipos de implantación que teníamos según el software, que es la versión Little, Basic y Premium. Esto encajaría, como hablábamos antes, con ayuntamientos que quieren evolucionar y quieren hacer una gestión económica independiente y en función de lo que quieren asumir, ofrecemos la solución A, B o C. La A, que es la Little, ya estábamos hablando de que serviría para cualquier ayuntamiento. La B, un ayuntamiento, una entidad local que quiera gestionar su tasa de basura, de agua, etcétera, vados, cualquier tipo de tasa. La solución Basic sería perfecta. Y la solución Premium, lo que hablamos, con entidades que quieren hacer asumir la recaudación y a su vez también proporcionar un ahorro económico muy importante para la entidad local. Dentro de las características comunes que hablábamos también era la importación y exportación de los cuadernos, gestión de contribuyentes, la gestión de recibos multiconcepto, control de las notificaciones, control también de documentos digitalizados, publicación en el TEU, en el tablón edital único, control de sus conceptos y subconceptos, emisión de multitud de fichas y de listados, exportación también de los datos que hablaremos después del canon de agua de Aguas de Galicia y exportación a vía ejecutiva a lo que hablábamos anteriormente, en lo que es la vía provincial, autonómica o empresa. Dentro de nuestro esquema tecnológico, evidentemente importa todos los ficheros de la DGT, de la Agencia Tributaria, de Catastro, adaptado a todos los cuadernos SEPA
y sirve también para llevar desde oficinas externas, es decir, la aplicación informática no tiene por qué estar físicamente en el ayuntamiento, sino que puede estar la base de datos o un módulo en el ayuntamiento, pero también tener en distintos edificios separados un acceso en tiempo real a la plataforma, con lo que tenemos distintos organismos conectados con una base de datos común. Pasarela de pagos, oficina virtual tributaria. La pasarela de pagos, los ciudadanos, al tener el recibo en casa, metiendo los datos dentro de la pasarela de pagos, pueden hacer el pago por tarjeta sin coste, o incluso con el móvil, a través de un código QR, escanean el recibo y lo pueden pagar por el móvil en el propio momento. Es una solución que funciona con total garantía y muy demandada, ¿no? Dentro de la plataforma electrónica de cobros, pago con códigos QR, tenemos una operación que se realiza de forma inmediata, la operación de ingreso y conformidad en tiempo real, es una transacción segura, bajo protocolo SSL, se puede pagar con una tarjeta banca electrónica en los cajeros, tienes un justificante de pago en tiempo real, hay confidencialidad de datos, los datos de carácter confidencial no son requeridos, es un sistema abierto que se integra fácilmente en cualquier página web que tenga la entidad local. Se tiene una agilidad en la respuesta, es decir, se acepta o se deniega el pago en el propio momento. En los recibos va integrado el código QR para si en cualquier desplazamiento quieres realizar el pago en el propio momento. Insisto, esto es una solución del pago con el código QR que se proporciona desde la aplicación más pequeñita. Va entero dentro de toda la plataforma GTB. Se mejora la asistencia al ciudadano, ya que se proporcionan métodos de pago cómodos, útiles y que le quitan tiempo, o sea, que le proporcionan tiempo a la gente, porque lo puede hacer de su propia casa, en el fin de semana, lo puede hacer en cualquier momento, sin tener que estar preocupado en ir a un banco físicamente para poderlo hacer. Aumentan los ingresos en la gestión y se puede realizar los 365 días de año, las 24 horas. Vamos a hablar también de las herramientas de comunicación con los contribuyentes y en concreto con la oficina virtual tributaria. La oficina virtual tributaria lo que nos va a proporcionar es un acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Mejora la atención prestada al ciudadano porque lo puede hacer vía telemática en cualquier momento desde su residencia o desde el trabajo. Se acortan los tiempos de respuesta y se mejora la calidad de la información porque hemos mejorado los mecanismos de comunicación con el contribuyente. Eliminamos la necesidad de desplazarse, aumentan los ingresos derivados de una mejor gestión, integramos mecanismos de firma electrónica y gestionamos los datos relativos de los hechos imponibles. Se pueden hacer la realización también de liquidaciones y de autoliquidaciones. Podemos hacer la verificación de los datos censales y personales que existen dentro de las bases de datos del ayuntamiento. Se pueden realizar domiciliaciones también y sobre todo presta una atención los 365 días, las 24 horas. Lo ideal de una oficina virtual tributaria, lo que realiza la mayoría de la gente es la emisión o impresión en su domicilio de las cartas de pago para poder ir al banco a pagar, es decir, consultar deudas pendientes. Lo que le estamos facilitando a la gente es comodidad, es una herramienta que proporcionamos a los ciudadanos para que el ayuntamiento esté en su ordenador y de esa forma tenemos una comunicación mucho más fluida y al ayuntamiento no le ocasiona ningún tipo ni de gasto ni de recursos humanos en ese sentido, porque es gente que ya no va a ir al ayuntamiento a hacer un trámite, ya lo va a hacer desde sus propias casas. Nosotros siempre nos fijamos mucho en lo que hace la agencia tributaria y precisamente es eso, es la agencia tributaria, cualquier tipo de documento que quiera sacar, justificantes, declaraciones presentadas o cualquier relación, prácticamente
en un 90 y pico % se hace vía Internet. Nosotros, por Etensis, proporcionamos esas herramientas a entidades locales pequeñísimas y más grandes. Es decir, proporcionamos tecnología para que sea posible realizar dentro de cualquier administración local. Queremos también comentar que nuestra aplicación GTB realiza de forma automática para aquellas entidades locales que llevan gestión del agua y del saneamiento la autoliquidación del canon del agua. En nuestro sistema se realiza de forma automática. Una vez que los padrones están aprobados, metiendo los datos de aprobación, publicación y de vencimiento, realizando la gestión ordinaria, la autoliquidación del canon del agua sale automática, con lo cual evita muchísimos problemas y ayuda al cumplimiento de este requisito a las administraciones locales. Una vez que finaliza y hay que hacer la declaración cuatrimestral, elimina ese concepto de los recibos y prepara también el fichero, como saben, el fichero de deudores para comunicar a la Xunta de Galicia, ¿no? Dentro de ese aspecto es algo muy requerido por nuestros clientes. Por último, queremos también presentarles lo que es la inspección de tasas. La inspección de tasas que realiza nuestros sistemas informáticos y que hablamos al principio se realiza en base a unas fuentes catastrales. Si tenemos una base de datos censal buena, que sobre todo cuando hacemos las implantaciones vemos la calidad de los datos que tienen, es indispensable que dentro de un censo, como puede ser el de la basura o del agua, tengamos una referencia catastral asociado a dicha ficha censal. Cuando tenemos asociado esa ficha censal, la información catastral, si es buena, nos va a proporcionar un montón de información. Nos va a proporcionar titularidades, nos va a proporcionar fotos, superficies, nos va a proporcionar una cantidad de información muy interesante que podemos cruzar contra ese censo y nos puede aflorar un montón de altas y de cambios no comunicados, pero sobre todo altas omitidas. Cuando se hace un proyecto de este tipo de inspección de tasas, dentro de esas altas omitivas, que hay que poner entre comillas porque requiere de diversas comprobaciones y de trabajo, tenemos una ficha censal de posible alta con una fotografía, unos datos jurídicos y unas direcciones. Eso proporcionaría pues algo que no existía antes, que es que mediante un despacho poder tener una base de posibles omisiones que hay a dichos padrones. El resultado económico que se tiene es muy grande, porque realmente cuando una entidad local hace un ajuste y conserva las tarifas de tasas o las sube, siempre lo hace a los mismos. Pero presentar un proyecto de inspección de tasas o de tener una herramienta que nos puede proporcionar depurar dichos padrones y encontrar omisiones, lo que está haciendo es una justicia tributaria, porque estamos encontrando gente, encontrando contribuyentes, encontrando viviendas que no están tributando por esas tasas. Con lo cual, es una herramienta súper interesante y muy económicamente beneficiosa, tanto para el ayuntamiento como para la ciudadanía, lo que se llama justicia tributaria. Etensis realiza varias inspecciones de tasas en ese aspecto de una forma semiautomática. Nos proporcionaría unos listados muy valiosos en ese aspecto, no solo también de omisiones, sino de cambios de titularidad. Muchos ciudadanos van a catastro a hacer una declaración, un cambio de nombre, pero en las tasas se olvidan y quedan desfasadas con el tiempo. Con estas herramientas lo que hacen es proporcionarnos el titular que se ha cambiado y de actualizar la información de una forma semiautomática.
Asimismo, también en bajas. Existen muchísimas viviendas rurales que se dan de baja en el catastro, pero siguen permaneciendo en las tasas porque no se comunica dichas bajas. El sistema aflora también un informe de bajas. A nivel de transmisiones patrimoniales, el sistema detecta transmisiones jurídicas, es decir, pues en un año contra el otro, los titulares que han cambiado. Eso puede aflorar en plusvalías o puede aflorar en múltiples conceptos súper interesantes dentro de este proyecto. Y por último, quería comunicaros también, informaros también algo que ya os comenté antes, que es lo de la colaboración en la recaudación ejecutiva, que hablábamos al principio, tanto de la TRIGA, de la Agencia Tributaria de Galicia, como de las diputaciones. Cuando un cliente o un posible cliente se pone en contacto con nosotros para que lo asesoremos ante una informatización porque quieren gestionar todos sus ingresos o parte de sus ingresos, es importante tener una garantía, como hablábamos al principio, de la recaudación ejecutiva. Consideramos que si no es lo más difícil, si es uno de los puntos que requiere más recursos humanos y medios para poderlo realizar. La Xunta de Galicia lo hace de una forma perfecta, las diputaciones también lo gestionan de una manera también muy buena y es el colaborador necesario para una implantación de este tipo y el que nos va a garantizar que esos recibos que no se cobran se cobren por esta vía. Todas las implantaciones que hemos hecho dentro de este sentido han sido satisfactorias y han aumentado la recaudación en vía voluntaria. Lo que ocurre muchas veces es la picaresca, si la recaudación ejecutiva no funciona, no se le comunica nada al contribuyente, muchos contribuyentes no pagan. Cuando funciona bien, pagan ya en vía voluntaria y eso nos ha pasado en muchísimos clientes, con lo cual el tener una recaudación ejecutiva que funcione garantiza y de forma considerable la vía voluntaria, con lo cual dentro de las 4 diputaciones y de la agencia de la TRIGA con la Xunta de Galicia en la Comunidad Autónoma Gallega, pues tenemos un proyecto de garantías y un proyecto que va a traer un aumento de ingresos considerable, mejorando la gestión, mejorando la atención al público y mejorando los recursos de las entidades locales. Y en principio esta es la presentación reducida que hemos hecho y no sé si hay algún tipo de pregunta o de información que quieran aportar. Bien. Y estamos a vuestra disposición dentro de toda la comunidad autónoma gallega y realizamos, como podéis imaginar, pues todo tipo de implantaciones, tanto a nivel de ayuntamientos pequeños, mancomunidades, cualquier tipo de entidad, independientemente del tamaño. Estamos dentro de las 4 provincias gallegas y nuestros clientes pues son, como podéis imaginar, dispares, desde ayuntamientos que tienen absolutamente todo delegado, pero esos ingresos pequeños los tenían de forma segregada, los tenían de forma independiente, no tenían un control de lo que se debía o de lo que no, un control de las notificaciones, etcétera. Lo que os va a proporcionar GTB en esos ayuntamientos es una estabilidad y una seguridad jurídica de que la gestión de ingresos, independientemente de los pocos que sean, se realizan de una forma efectiva y de una forma ordenada. En ayuntamientos que quieran, porque el ahorro es considerable, realizar una gestión propia y tienen recursos humanos no muy grandes para poderlo realizar, también es una solución muy interesante y que va a proporcionar un ahorro y mejora
dentro de la entidade local. Moi ben, Joaquín, pois parece que non temos ningunha pregunta, así que podemos ir rematando o acto. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la atención. Aparecerán nuestros datos de contacto y queremos agradecer fuertemente su atención y estamos a su disposición ante cualquier duda o cualquier cuestión que se les plantee. Muchísimas gracias por la atención.